Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Juanjo y en este vídeo os voy a resolver 4 ejercicios de contabilidad. He escogido 2 ejercicios del examen de junio de Madrid, 2019, y los otros 2 del examen de junio de Andalucía, también del año 2019. Son 4 ejercicios presentados de manera diferente y que abarcan todo lo que se puede pedir en selectividad. Empezamos. Junio 2019, opción A, ejercicio 6, Madrid. La empresa Nevazo se dedica a la venta de equipaciones de deportes de invierno. Durante el año 2018 ha vendido 2.000 equipaciones a 75 euros la unidad. Los gastos en los que ha incurrido, materiales y telas, salarios y suministros, así como los intereses de un préstamo que tiene concedido. El total del activo de esta empresa lo compone un conjunto de inversiones valoradas en 500.000 euros. Un 75% de este importe es financiado por el capital propio, mientras que el 25% lo integra el préstamo a largo plazo. El tipo de interés del préstamo es del 5% anual. Sabiendo que el tipo de impuesto de sociedades es del 25%, nos pide calcule el resultado neto o resultado después de impuestos, que viene a ser lo mismo, y calcular las rentabilidades económica y financiera interpretando el resultado. Perfecto, pues lo primero que tenemos que hacer es analizar en sí los datos que nos dan. En primer lugar nos hablan de los ingresos por esa venta, las 2.000 equipaciones a 75 euros la unidad. Después nos habla de gastos, después del activo y después ya del capital y del préstamo, es decir, del pasivo. Por lo tanto tenemos balance y tenemos cuenta de resultados. Bien, pues con esto nos ponemos a ello. Ahí dejo el enunciado. Cuenta de resultados. Hemos visto que primero nos dan los ingresos. P por Q, el precio, 75 euros por las 2.000 equipaciones. Por lo tanto, ingresos por ventas, 150.000 euros. Y seguimos ahora con los gastos. Leemos gastos, materiales y telas, 25.000 euros. Pues compra de materias primas para la fabricación de sus productos, 25.000 euros en negativo porque es un gasto. Salario de los trabajadores, 32.750 y los suministros. Vale. Con esto tenemos ya los resultados de explotación, el resultado de explotación. ¿Por qué? Porque conocemos ya los ingresos y gastos ordinarios de la empresa. Resultado de explotación, la suma de todo ello, 82.250 euros. Tenemos que seguir la estructura de la cuenta de resultados y nos toca ahora el resultado financiero. ¿Tenemos algún dato que se englobe aquí en este grupo? Sí, los intereses del préstamo. Los intereses del préstamo son gasto financiero. ¿Cómo los calculamos? Nos viene ahí. Pone el tipo de interés del préstamo es del 5% anual. ¿Y cuánto vale ese préstamo? Tenemos que irnos entonces al balance de situación. Activo total, nos lo dice. Inversión de 500.000 euros, 500.000. Un 75% está financiado por el capital propio. Por lo tanto, un 75% de esos 500.000 es el patrimonio neto. Lo restante, el 25%, el pasivo, 125.000. Y además nos dice el ejercicio que ese 25%, es decir, el pasivo total, es únicamente un préstamo. Ya está. Entonces tenemos el valor del préstamo y podemos calcular el tipo de interés entonces. Con ello nos sale los gastos financieros, que son 6.250. Repito, sacados de ese 5% del valor del pasivo, que el pasivo es un préstamo. Por lo tanto, gastos financieros 6.250. Con eso tenemos el resultado financiero, 6.250 en negativo. Y ahora ya podemos seguir con la estructura de la cuenta de resultados. Con el resultado de explotación y el financiero calculamos el resultado antes de impuestos. Calculamos el impuesto de sociedades, 19.000 euros en negativo porque es un gasto. Y terminamos con el resultado neto, 57.000 euros. Ya está, con esto hemos terminado la primera parte. El apartado A, el resultado del ejercicio, 57.000 euros, beneficio. Nos piden ahora entonces, si os acordáis, las rentabilidades, la económica y la financiera. Bueno, pues tenemos que recurrir entonces a las fórmulas. Rentabilidad económica, va y I entre activo, es decir, el resultado de explotación, el resultado antes de intereses e impuestos entre el volumen de activo. Sustituimos, nos sale rentabilidad económica 16,45%. ¿Qué quiere decir esto? Interpretación, pues que por cada 100 euros invertidos en el activo,
en las inversiones de la empresa, se generan, en este caso, 16,45 euros de beneficio. Ya está. Rentabilidad financiera, lo mismo, recorrimos a la fórmula, que es beneficio neto, es decir, el resultado de la empresa neto, entre el valor de los recursos propios. Sustituimos 57.000 entre el valor del patrimonio neto que le hemos calculado, rentabilidad financiera 15,20%. Es decir, por cada 100 euros de recursos propios que se encuentran en el patrimonio neto, pues se generan, en este caso, 15,20 euros de beneficio neto. Es la rentabilidad del patrimonio de los recursos propios, es decir, la rentabilidad de los inversores, de los accionistas. Y con esto habremos terminado el ejercicio. Segundo ejercicio, junio 2019, opción B, ejercicio 5 de Madrid. La empresa Eco S.A. ofrece la siguiente situación patrimonial a 31 de diciembre de 2018. En unidades monetarias, facturas pendientes de pago a proveedores, deuda a corto plazo, maquinaria, etc. Es decir, una lista con todos los conceptos. Vale. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide: ¿cuál es el resultado del ejercicio de esta empresa a 31 de diciembre de 2018? Elabore el balance de situación y calcule y explique los siguientes indicadores de la empresa: tesorería, garantía y endeudamiento. Con esto partimos. Nos van a pedir la cuenta de resultados, el balance de situación y los ratios, que nos viene ahí, y además muy fácil porque nos dicen hasta las fórmulas. Perfecto. ¿Qué nos queda? Analizar punto por punto los datos que nos aparecen en el enunciado y básicamente ir clasificando en las diferentes masas patrimoniales. Empezamos. Ahí está el enunciado, establecemos la estructura del balance y empezamos a leer. Facturas pendientes de pago a proveedores, 25.500, es una deuda a corto plazo, pasivo corriente. Deuda a corto plazo con Hacienda, pues es lo mismo que proveedores, pero en vez de tener una deuda con proveedores, es una deuda con las administraciones públicas, es decir, en este caso con Hacienda. Maquinaria es un activo no corriente, es una inversión, inmovilizado material. Capital desembolsado, patrimonio neto. Reservas, también patrimonio neto. Terrenos y construcciones, 1.530.000, lo mismo que maquinaria, activo no corriente. Equipos informáticos, activo no corriente. Los bancos, es la tesorería, activo corriente a corto plazo. Aplicaciones informáticas, esto es inmovilizado inmaterial, intangible, activo no corriente. Clientes, un derecho de cobro, 51.000, activo corriente. Deudas a largo plazo, nos lo dice el propio nombre, pues pasivo no corriente. La amortización acumulada de inmovilizado material, 59.500 en activo no corriente. Es la amortización de la maquinaria, las construcciones, los equipos informáticos, y va en negativo. Acordaros que la amortización acumulada siempre va en negativo. Las deudas con entidades de crédito, pasivo corriente. La amortización acumulada de inmovilizado inmaterial, es decir, de las aplicaciones informáticas, activo no corriente, también en negativo. Y con esto ya tenemos la estructura como tal del balance. Para que nos cuadre, para que tengamos lo mismo a ambos lados de las columnas, si sumamos activo total, 2.138.600. Para que el patrimonio neto y el pasivo también den lo mismo, pues se hace la diferencia. ¿Cuánto nos sale? 85.000, que es el resultado del ejercicio, lo que nos queda por calcular, el apartado A. Y con esto ya tendríamos esta primera parte del ejercicio. Ahora todo cuadra, nos faltaba el resultado, ya está calculado, 85.000 euros. Pasamos entonces a la siguiente parte. Calculamos las masas patrimoniales como tal, los totales, y con eso podemos seguir trabajando. Ratios: tesorería, garantía y endeudamiento. Nos dan las fórmulas, las empezamos a calcular. Ratio de tesorería, sustituimos 85.000 entre 132.600. Nos sale 0,64. ¿Es bueno o es malo? Bueno, el ratio de tesorería nos habla de la solvencia inmediata, de la liquidez inmediata de la empresa. Es decir, se puede hacer frente a los pagos que están en el corto plazo con su activo corriente a corto plazo. Es como el fondo de maniobra, pero en modo ratio. El intervalo se sitúa entre 0,8 y 1,2 como valores óptimos. En este caso está por debajo, 0,64. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Que la empresa podría entrar en suspensión de pagos. ¿Por qué? Porque con los recursos a corto plazo no puede pagar sus deudas a corto plazo.
y además se ve perfectamente 85.000 menos 132.600, pues sale negativo, fondo de maniobra negativo, mala situación para la empresa en el corto plazo. Si analizamos ahora el ratio de garantía, sustituimos, nos sale 7,07. La garantía, ¿qué nos dice? La solvencia, pero en este caso a largo plazo, es decir, lo contrario del ratio anterior. Es la capacidad que tiene la empresa para afrontar sus deudas como tal. En este caso, el ratio está el valor óptimo está entre 1,7 y 2. Este lo supera, es una barbaridad, 7,07. Por lo tanto, sí, a largo plazo, la empresa puede hacer frente perfectamente al total de sus deudas. ¿Por qué? Sobre todo, si os fijáis bien, por su activo no corriente, que es un valor bastante alto, por los terrenos y construcciones sobre todo. Por lo tanto, supera en sí el valor del pasivo y por lo tanto puede cubrir las deudas con sus inversiones. Por último, ratio de endeudamiento sale 0,14. El ratio de endeudamiento pues lo que habla es básicamente de sus deudas, del grado de apalancamiento, su estructura financiera. El valor óptimo está en 0,2 y 0,8. Está por debajo, 0,14. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Pues porque el patrimonio neto es muy alto. El capital social es bastante alto, está bastante, en comparación con el resto es mucho, y bueno, pues a lo mejor se le puede aconsejar a la empresa reestructurar su deuda. ¿Por qué? Porque si hacemos una visión de todo, de los tres ratios, lo que nos dice es que a corto plazo no puede hacer frente a sus deudas, pero a largo plazo sí. Por lo tanto, a lo mejor sería bueno que reestructuraran su deuda, alguna deuda de pasivo corriente pase a no corriente, etcétera. Y con esto el ejercicio estaría resuelto. Tercer ejercicio. Junio 2019, opción A, ejercicio 1 de Andalucía. Una empresa presenta la siguiente información relativa a su balance y nos sale ese cuadro, esa lista. Vale. Se pide ordenar el balance según el plan general contable, calcular la cifra de aplicaciones informáticas que está ahí a calcular, a determinar y calcular el fondo de maniobra. Finalmente, comente la situación de endeudamiento y solvencia de la empresa. Pues, como el ejercicio anterior, hay que clasificar los datos en el balance. Pues hay que ir uno por uno, irlos distribuyendo. Reserva legal, patrimonio neto. Acreedores, pasivo, en este caso pasivo corriente. Deudores, es un derecho de cobro, por lo tanto activo corriente. Deudas a largo plazo, eso va en el pasivo, es una deuda, pasivo no corriente. Productos terminados, maquinaria, activo, capital social, patrimonio, instalaciones técnicas y elementos de transporte, activo, créditos a corto plazo, es un derecho de cobro, por lo tanto, activo, mobiliario activo, caja activo, que es la tesorería, aplicaciones informáticas a determinar que lo dejamos en el activo no corriente, proveedores y proveedores de inmovilizado pasivo, material de oficina activo, clientes activo y los proveedores de inmovilizado, pero en este caso a corto plazo, bueno, pues también pasivo, pero en este caso iría al corriente. Una vez hecho esto, lo plasmamos en el balance. Aquí está. Todo hecho, ¿qué nos falta? Pues calcular las aplicaciones informáticas. Vemos que el patrimonio más el pasivo nos sale 313.000. Para que nos cuadre el activo y también de esos 313.000, pues hacemos la diferencia. En total, 18.000 euros que valen las aplicaciones informáticas. Ese es su valor. Ya está. Hemos calculado además el total, los subtotales de las masas del balance, el activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto y los pasivos. Pues podemos seguir con el ejercicio. Nos piden ahora el fondo de maniobra. En fórmula matemática sabemos que es activo corriente menos pasivo corriente. Pues sustituimos y nos sale negativo, menos 22.000 euros. Esto es una situación negativa para la empresa. ¿Por qué? Lo mismo que hemos visto con los retos anteriores. No puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus inversiones, con su activo a corto plazo. Es bastante superior. Además, fijaros del nivel de caja, del nivel de tesorería. Únicamente 5.000 euros frente a todas esas deudas. Por lo tanto, mala situación para la empresa. Podría caer incluso si seguimos así, si no gestiona mejor su empresa, pues podría ir a la quiebra o directamente suspensión de pagos. Nos pide que veamos la situación de endeudamiento, cómo funciona la empresa. Por lo tanto, ¿qué ratios podríamos utilizar? El de endeudamiento, el de garantía y el de liquidez.
muy similares a los que hemos visto en los ejercicios anteriores de Madrid. Bueno, pues ratio de endeudamiento, sustituimos, nos saldría 0,58. ¿Están los valores óptimos? Sí. La deuda sí está bien estructurada. El pasivo como tal, en función también, comparado con el patrimonio neto, está bien estructurado. Ahora bien, si analizamos el ratio de garantía y el ratio de liquidez, ya la cosa cambia. El ratio de garantía está bien, 1,72, está dentro de los intervalos óptimos, 1,7 a 2, por lo tanto, a largo plazo la solvencia es buena, es decir, la empresa sí tiene capacidad para afrontar sus deudas. Si os fijáis, el activo no corriente soporta también bastante esas deudas, pero, como en el caso anterior, en el ejercicio de Madrid, ratio de liquidez no es demasiado óptimo, está muy cerca de los valores óptimos, pero todavía no llega. ¿Por qué? Porque no puede hacer frente a esos pagos. Está muy cerca, si gestionara bien ese activo corriente, ese activo circulante, podría llegar a cubrir bien sus deudas a corto plazo. Pero por ahora sale negativo en menos 22.000 euros, no llega a ese valor óptimo, pero está casi. Es una empresa que tendría que mejorar sus inversiones, la gestión de sus inversiones sobre todo, porque, como hemos visto en el ratio de endeudamiento, está bien estructurada la deuda. Con esto ya hemos visto y clasificado los conceptos en el balance y hemos establecido una interpretación de la situación de la empresa. Último ejercicio, junio 2019, opción B, ejercicio 2, Andalucía. La empresa TIPA S.A. posee un activo de 150.000 euros, financiado en su totalidad con fondos propios. Ya aquí lo que tenemos que pensar es que, bien, el valor del activo son 150.000 euros, pero el pasivo es cero, es decir, no tiene deudas, financiado con fondos propios. Por lo tanto, en el lado derecho, en la columna de la derecha, solamente hay patrimonio neto, no hay pasivo. Seguimos. Para el próximo año se está estudiando su crecimiento mediante una inversión en activo de 65.000 euros. Se estima que esta inversión permitirá conseguir un beneficio de explotación de 45.000 euros. Dos datos muy importantes. Quieren invertir y aumentar el activo en 65.000 euros y creen que el resultado de todo ello, en función de esos ingresos y gastos, les dará un rendimiento de 45.000 euros. Vale. Para financiar dicha inversión existen dos posibilidades: una ampliación de capital o solicitar un préstamo al 8% anual. El tipo impositivo aplicado a esta empresa es del 20%. ¿Qué opción de financiación aconsejaría teniendo en cuenta como criterio la rentabilidad financiera? Bien, pues partimos que hay que calcular ambas posibilidades, la ampliación de capital y el préstamo. En función de ello sacamos los datos y calculamos la rentabilidad. Vale. Comenzamos. Como hemos visto con los datos del ejercicio, el activo asciende a 150.000 euros. Pasivo, cero. ¿Por qué? Porque esas inversiones, ese activo está financiado única y exclusivamente con el patrimonio neto. Por lo tanto, como tienen que cuadrar, tienen que dar lo mismo, ambas columnas, pues patrimonio neto, 150.000 euros. Tenemos que tener en mente ya la rentabilidad financiera, la fórmula. Beneficio neto entre los recursos propios. Por lo tanto, tenemos que sacar esos dos datos. Empezamos. Ampliación de capital. ¿Qué supone esto para la empresa? Por un lado, aumentaría su tesorería, su activo, en 65.000 euros. Vale. Por otro lado, lo que aumenta también es el capital. ¿En cuánto? En la misma cuantía, en 65.000 euros. ¿Qué supone esto entonces? El patrimonio neto nos va a variar. Va a ser 150.000 euros, el inicial, más ese aumento, más los 65.000. La empresa preveía que iba a tener un resultado de 45.000 euros. Pues seguimos con la estructura de la cuenta de resultados. Resultado de explotación, 45.000 euros. Financiero, no tenemos, no nos habla de ello. No hay ningún pasivo, por lo tanto, nada. Resultado antes de impuestos, lo mismo, 45.000, calculamos el impuesto de sociedades. Y resultado neto, 36.000. Resumen. Ampliación de capital supone un aumento en la tesorería por ese importe y en el propio capital. Así que el patrimonio neto aumenta en eso. 150.000 más 65.000, patrimonio neto 215.000 vale ahora. En cuanto a los ingresos y gastos, finalmente el resultado neto asciende a 36.000 euros. Vale. Esta como primera opción. La segunda, ¿qué supone el solicitar un préstamo?
Empezamos con la tesorería. Va a aumentar en ese importe, en esos 65.000. Ahora bien, ahora lo que va a aumentar va a ser la deuda, el pasivo, de 0 euros a 65 euros. El patrimonio neto no se ve afectado, solamente el pasivo, deuda, por 65.000 euros. A esto le podemos calcular entonces los intereses, que van a ser 5.200. Entonces, ¿qué nos saldría en el balance? El patrimonio neto se queda exactamente igual, 150.000. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia? La cuenta de resultados. El de explotación, preveían que 45.000 euros, vale. Ahora bien, aquí sí tenemos resultado financiero. En este caso son los intereses que tenemos que pagar por haber pedido ese préstamo, por tener ese préstamo. En este caso, si lo calculamos con el porcentaje que nos han dado, 5.200 en negativo. Y seguimos calculando. Resultado antes de impuestos, 39.800. Calculamos el impuesto de sociedades. Y, finalmente, resultado neto, 31.840. Así a simple vista, a lo mejor lo que se puede pensar es, bueno, está claro, si vamos a ganar más con la ampliación de capital, porque ganamos 36.000 frente a los 31.840, pues está claro, la opción que hay que elegir o que hay que aconsejar a la empresa es la ampliación de capital. Pero no, porque nos dicen que el criterio es el de la rentabilidad financiera. Por lo tanto, pasamos ahí. Rentabilidad financiera. Con la formulita sustituimos y nos sale que la rentabilidad financiera para el primer caso, la ampliación de capital, es de un 16,74%. Hay que tener en cuenta el resultado del ejercicio que lo hemos calculado y el aumento de los recursos propios. En este caso, aumentaba a 215.000. Ahora bien, pasamos al préstamo. ¿Y qué ocurre? La rentabilidad financiera en este caso asciende a 21,23%. 31.840 del resultado neto y, como el patrimonio neto no se ve variado, no ha cambiado, pues se queda en esos 150.000. Así que rentabilidad financiera 21,23 es mayor que la del capital, que el aumento de capital. ¿Y esto por qué? Porque la empresa se ha endeudado, se ha producido un apalancamiento, la empresa se ha financiado. Puede resultar paradójico que endeudarse por endeudarse tenga mayor rentabilidad, pero ya veis que el efecto apalancamiento puede ayudar, sobre todo si el coste de capital es inferior al del rendimiento de la inversión. Y con esto habremos terminado el ejercicio. ¿Qué recomendamos a la empresa? Que solicite el préstamo. ¿Por qué? Porque otorga una mayor rentabilidad financiera. Espero haberos aclarado vuestras dudas sobre contabilidad y os haya servido la explicación. Han sido ejercicios muy completos con balance, cuenta de resultados, fondo de maniobra, ratios y rentabilidades. Muchas gracias por haber visto el vídeo y mucha suerte.